La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los romanos y dice lo siguiente: Hermanos, no os tengáis por sabios ni volváis a nadie mal por mal. Antes procurad obrar bien no solo ante Dios, sino también ante todos los hombres. Si es posible, cuanto esté de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, amados míos, mas dad lugar a que pase la ira, porque escrito está: a mí me pertenece la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si sed, dale de beber. Porque si esto haces, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, sino vence al mal con el bien. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: En aquel tiempo, habiendo bajado Jesús del monte, lo siguió mucho gentío, y viniendo a él un leproso lo adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y le dijo Jesús: Mira que a nadie lo cuentes, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva a ellos de testimonio. Y habiendo entrado en Cafarnaún, se llegó a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, tengo un criado postrado en casa, paralítico, y sufre mucho. A lo que respondió Jesús: Yo iré y lo curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas di una sola palabra y será curado mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, como tengo soldados a mi mando, le digo a uno: vete y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: En verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. Pues también os digo, muchos vendrán de oriente y de occidente, y se pondrán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos destinados a este reino serán arrojados a las tinieblas del exterior, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo al centurión: vete, y te suceda como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. Ahora, en el Evangelio de esta misa de hoy, estos dos milagros que hace nuestro Señor Jesucristo, la curación de este leproso y la curación del siervo del centurión, los hace bajando del monte. Dice que en qué época fue ese bajar del monte. Recién venía, lo cuenta San Mateo en este Evangelio, bajaba del monte de las bienaventuranzas. Había dado, este es el capítulo 8 y el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, es el sermón de las bienaventuranzas. Entonces, después de haber enseñado la ley evangélica, que ahí está, que yo les recomiendo, 4, 5 y 6 de San Mateo, que los puedan leer, ahí van a entender lo que es la ley evangélica, cuando se habla uno de la ley evangélica, de la palabra de Cristo nuestro Señor, y cómo nos enseña su ley y la nueva ley, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, el testimonio nuevo. Vean esos capítulos de San Mateo, donde Él nos enseña realmente lo que nos va a pedir el Padre Celestial, lo que Dios nos va a pedir, Dios Padre, para caminar por el camino de salvación. Y bueno, bajando después de haber dado las bienaventuranzas, rodeado de gente, lleno de gente que siempre lo seguía, este es uno de los primeros milagros después de haber empezado entonces su vida pública. Viene el milagro de Caná, viene el milagro ahora de la curación del leproso y del centurión. Acuérdense, yo les decía el domingo pasado, creo, no en la misa de la tarde, que los milagros junto con las profecías son los dos motivos de credibilidad, así se le llaman. ¿Por qué creemos en Jesucristo, que es Dios, el Verbo encarnado? ¿Y por qué creemos en Dios y tenemos esta respuesta de la fe? Porque Jesucristo nuestro Señor nos muestra, primero con las profecías del Antiguo Testamento y después con los milagros, que Él es Dios. Todas las profecías mesiánicas del esperado, del Mesías, del Salvador, etcétera, del ungido, se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, todas. Entonces, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento era una figura del Nuevo, es decir, el Antiguo Testamento narra la espera de la venida del Mesías, del Salvador, ¿no es cierto?, toda la historia desde la creación del mundo hasta la venida de Cristo. Entonces, pero Él muestra con sus milagros, con el poder de sus milagros, Él nos muestra su divinidad.
porque un hombre cualquiera no puede hacer un milagro. Entonces necesita ese poder superior, digamos así, necesita esa facultad que domina todas las leyes de la naturaleza, y ese Jesucristo no, y Jesucristo muestra que tiene esa potestad y esa facultad y ese poder en sí mismo. Por eso creen en Él, dicen los evangelios, después de que hace un milagro. Fíjense, hoy en el centurión creyó en Él, y es más, no solamente tenía esa fe profunda, que tenía que ir a rogarle a los pies, decirle ven conmigo para hacer el milagro y cura a mi siervo. No, le dice, mi Señor, ni hace falta que tú vayas. Fíjense el conocimiento que tenía y la fe que tenía en Jesucristo nuestro Señor, que ni siquiera hace falta que tú vayas, ¿sí? Así como yo tengo subordinados a mi mando, que le digo haz esto y hacen, y aquello y ve a tal lado y van. Bueno, así tú, entonces no hace falta, simplemente cúralo a mi criado. Y nuestro Señor se admira diciendo, bueno, no he hallado tanta fe en Israel. Y en un centurión romano era para colmo. Por eso dice vendrán de oriente y de occidente, cuando habla de la gentilidad, cuando le toque a San Pablo entonces ir a predicar el evangelio a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel. Entonces lo mismo al leproso de ahora, Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea que el leproso sabía que ya el poder lo tenía Jesucristo, ahora había que ver si quería. No es que le pregunta, Señor, ¿puedes limpiarme? Como dudando de ese poder. No, pues la sabía que lo tenía. Por eso le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Porque yo sé que tú puedes, pero ahora hay que ver si quieres. Entonces mueve el corazón de Cristo nuestro Señor a que le limpie de la lepra. Y lo limpia de la lepra. Esa es la gracia de la fe. La fe es el creer en Dios con sus todas las enseñanzas que Dios nos da, porque Él no se engaña ni puede engañarse. Ni se engaña a Él ni puede engañarnos a nosotros. Entonces esa es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve. Entonces no solamente hay que saber la doctrina, por ejemplo, no basta con conocer el catecismo, eso no es tener fe. Hay una ciencia filosófica, la filosofía, que se llama la apologética, y que la apologética es la defensa racional de la fe. Es decir, el hombre en su estado puro, digamos así, su naturaleza, puede entender con la cabeza que Dios existe. Las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que él muestra cómo con el solo razonamiento natural podemos llegar al conocimiento del Creador, de un Dios creador. Pero eso no es tener fe. La fe es ir más allá. La fe es que ese entendimiento asienta en ese Creador y crea sus palabras y las cumpla. Y eso ya no es un poder humano, eso es una gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, las famosas virtudes teologales, que las tenemos que saber, fe, esperanza y caridad. Pues de las 3, si bien la mayor es la caridad, porque es la que no va a fenecer, porque en el cielo va a perfeccionarse y va a ser el amor completo y eterno en la posesión de Dios, la fe es el inicio, digamos así, de ese camino. Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Yo no puedo tener cariño o estar apegado a alguna cosa que ni siquiera sé que existe. Por eso, hijos míos, en este evangelio de hoy, que es un evangelio realmente donde nos muestra la simplicidad y las condiciones para que Dios derrame en nosotros esa fe. Evidentemente el hábito infuso lo tenemos por el bautismo, gracias a Dios. Estos eran paganos. Uno era un judío y el otro un pagano. El leproso era un judío y el centurión era un pagano. Nosotros tuvimos la fe en el santo bautismo. La tenemos ya regalada, la tenemos muy fácil. El empezar a sacar de nuestros corazones y acercarnos a Dios. Fíjense que, yo creo que en la misa de la tarde les decía, cuando vamos a comulgar, cuando se hace la consagración, cuando nuestro Señor desciende del cielo en las santas especies, los fieles, dice San Pío X, que pueden decir esa ejaculatoria con piedad y devoción, Señor mío y Dios mío. Pero fíjense la diferencia de decir esa devoción con una fe verdadera y como costumbre. El que dice Señor mío y Dios mío porque está en el templo, porque se despertó recién, porque lo dice nada más, eso no es una invocación que sale de un corazón que cree. El Señor mío y Dios mío es reconocer que si el Señor tuyo y es el Dios tuyo, entonces cumple su mandato. Si realmente tiene fe, aunque sea como la del centurión. Si tienes fe como la del leproso de hoy,
Si yo digo Señor mío y Dios mío, ojo, no dejen de decirla los que la dicen, porque es piadoso, pero díganla realmente con un corazón de fe. Señor mío y Dios mío, bueno, voy a ir a confesar, voy a comulgar, voy a practicar las virtudes, voy a corregir los defectos, voy a rezar. Eso es decir con fe, Señor mío y Dios mío. Y también hoy vemos en este Evangelio la frase que decimos para la comunión: Domine non sum digno, Señor, no soy digno, pero yo sé que con una sola palabra tuya vas a sanar mi alma. Fue una de las pocas cosas que el modernismo dejó entero, una de las pocas cosas, frases que tradujo. Lo demás cambió todo, hasta la forma de la consagración. Domine non sum digno, Señor, no soy digno. Por eso el camino, el primer camino, y hay una sola fe que salva, dice San Pablo, y es la fe católica, porque es el único conocimiento del Dios verdadero. La fe, entre comillas, el creer en algo, que realmente no deja de ser más que una confianza humana, no es salvífico. La verdadera fe es la gracia que me da el Creador, el que está superior a mí, el que está por encima de mí. Como dice San Juan Bautista, al que no alcanzo a atarle ni siquiera la correa de sus sandalias. Y él es el que me dice la verdad, el verdadero, me dice: ven por este camino porque yo soy la verdad y la vida. El creer que una piedra me va a salvar, eso no es tener fe. Por eso el gran error del modernismo, de decir que hay diferentes caminos para llegar a Dios, y que la vida del hombre es un abanico de religiones y de creencias que todas llevan al mismo Dios. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque hay un solo camino de salvación, y ese camino es Jesucristo y la Iglesia. Y es Jesucristo que vino a fundar la Iglesia Católica, el Dios verdadero, no el Jesucristo de los cristianos, el Jesucristo de los evangélicos, el Jesucristo de los ortodoxos, el Jesucristo no es ese. Y menos las divinidades y los ídolos paganos, Alá, Jehová. Me explico. Entonces, hijos míos, tenemos la gracia de haber recibido en el santo bautismo el hábito de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ahora lo tenemos que hacer aumentar, como aumentamos la caridad, haciendo actos de caridad. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando, habiendo recibido la posibilidad y ya el hábito de la fe, la capacidad de creer, pues Dios nos las dio en el bautismo. Tenemos nosotros que aumentarla, porque la fe también se pierde. La fe también se pierde. La fe se pierde por el pecado mortal, vuelve a quedar el hábito infuso. Por eso un pecador, el pecado mortal, es un miembro muerto de la Iglesia. Sí es miembro de la Iglesia, pero está muerto. Porque no tiene la savia de la fe que lo vivifica, la inteligencia. Se pierde por el pecado mortal el hábito, y queda el hábito de la fe, como si hubiéramos estado bautizados, y que no vivifica. Ahora también se pierde por completo por la apostasía, por el cisma, por la herejía. El cisma rompe la caridad, pero de ahí empieza uno a trastabillar en la fe. Los ortodoxos empezaron a no reconocer y no querer comulgar con la Iglesia de Roma, digamos así, en el cisma del año 1000 de Focio. Pero después cayeron en todos los errores, la presencia del Espíritu Santo, la existencia del purgatorio. Pero la herejía y la apostasía arrancan del corazón la fe. Esos ya ni miembros son de la Iglesia, ellos ya se fueron para afuera. Ya fueron sacados y ya fueron extirpados y arrancados y tirados lejos. En cambio, el pecador en pecado mortal es un miembro muerto. ¿Puede revivir? Sí, con la gracia del arrepentimiento. Con la gracia del arrepentimiento y la absolución de la confesión, como el leproso de hoy. Señor, si quieres, puede limpiarme. Por supuesto que Dios quiere limpiarnos y exige en nosotros ese acto de fe. Yo sé que puedes, Dios mío, pero si quieres. Y que eso es parte de la virtud de la humildad. Dios resiste al soberbio. Y normalmente el soberbio siempre cree que no tiene pecado. ¿Qué pecado puede tener? Dice. No mato, no robo, además como si eso fuera todo. ¿Cuántas veces no les he dicho en los sermones? Como si los mandamientos de Dios fueran matar y robar nada más. ¿Entienden? Entonces, hijos míos, vamos a caminar por un camino de fe realmente y que no sea una fe llevada en la boca. El gran reproche que le hace Jesucristo a los judíos, el gran reproche. Tú con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Tan lejos estaba de él que lo crucificaron. El pecador muchas veces, el mal cristiano, nombra a Jesucristo, habla de Jesucristo, reza y todo, pero su corazón está lejos porque ni en el mundo cumple los mandamientos.
Ni en el mundo cumple los mandamientos, nunca. O hace todo lo posible por eximirse y justificarse, decir, no, yo puedo esto, puedo aquello, cualquier cosa que vaya contra los mandamientos. ¿Eso es tener fe? No. Eso es saber que hay un Dios y saber que hay un infierno. Pero San Agustín dice, si realmente crees que hay un Dios, si realmente crees que hay un infierno, si realmente crees que hay un cielo, ¿por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo evitas? ¿Por qué no lo amas? ¿Entienden? Entonces, vamos a levantar un poco nuestros corazones, hijos míos. Vamos a pedir a Nuestra Señora, la Virgen fiel, la única que estuvo al pie de la cruz después. Ahí estaba sola, callaba, dice San Agustín, de pie y amaba. Esa es la función del alma que tiene fe. Cuando uno entiende realmente eso y esa relación sobrenatural del alma con Dios, le importa poco las cosas del mundo. Son circunstancias que van sucediendo y que van pasando, que realmente forman parte de la vida, pero no es a lo cual yo me tengo que apegar. El alma de fe verdadera sabe que alguna vez, saliendo de este mundo, va a presentarse ante un juicio y va a tener que dar cuenta de todas sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos, de sus deseos, de sus omisiones, de todo. Que va a haber un Dios que como una espada de dos filos va a ir a partir la inteligencia, la voluntad, del corazón, todo para escrutar y ver qué hubo en esa vida. Por ello, hijos, seamos almas de fe. Que además el ser almas de fe nos hace ser verdaderos cristianos. No se puede ser buen hijo de Dios, no se puede ser buen padre, no se puede ser buen esposo, buena esposa, buena madre, buen hermano, no se puede ser ni siquiera buen ciudadano si no es un buen cristiano. Y eso depende justamente del desarrollo de esa virtud sobrenatural que solamente Dios la da, pero se la da al que la pide. Por eso en el bautismo hay que hacer una profesión externa por boca de los padrinos. Hay que hacer una profesión externa. ¿Crees? Creo. Fíjense que antes del bautismo se le pregunta, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en la iglesia? Lo que les pasaba pero lo que le pasó a San Pablo. San Pablo antes del bautismo fue justificado cuando Jesucristo nuestro Señor lo voltea del caballo con esa luz que lo cegó. Lo dejó ciego la luz de Cristo, como escamas en sus ojos, dicen los Actos de los Apóstoles. Que recién unos días después, Ananías en Damasco, cuando lo bautiza, se le caen esas escamas de sus ojos. Pero primero tuvo que asentir y creer. Primero tuvo que saber eso, y no solamente saberlo como una cuestión simplemente intelectual, sino entender que siendo esto, yo tengo que pedir esa gracia para poder vivirlo e inclinarme a la verdad. Por eso les digo, de nada valen las oraciones, las fórmulas piadosas, lo que sea, si salen de la boca nada más. Si no salen del corazón. Si no salen del corazón es porque no hay fe. Los monjes del desierto, cuando rezaban la oración, tenían una postura piadosa para rezar. Cuando juntaban sus manos, el mentón lo pegaban al pecho. Y decían que realmente si una oración que no bajaba de la inteligencia al corazón era una oración sin fe y sin amor, entonces no tenía eficacia. Pues así tiene que ser. A veces nos apuramos con las fórmulas piadosas y rezamos 60 oraciones en 3 minutos. No puede ser eso. Ahí qué fe se demuestra cuando yo voy a rezar y trato de hacer todas las apuradas. Ni siquiera es un compromiso. Entonces después sí, vamos a pedir, pero ¿con qué fe? Con ninguna. Con conveniencia, con intereses personales, buscando solamente el beneficio de la paz de estar acá en este mundo tranquilos y que no nos pase nada. Pero no se trata la relación con Dios de eso. Por eso, Señor mío y Dios mío, pues si yo estoy convencido y tengo esa expresión que dijo Santo Tomás de Aquino después de que fue un incrédulo, ¿qué le dice nuestro Señor? No seas incrédulo, y bienaventurados los que creen sin ver. Ven, pon tus dedos en mi llaga, pon en mi costado, y no seas incrédulo, le dice nuestro Señor. Le echa en cara, le refriega la cara su incredulidad. Que no os pase a nosotros. Miren que la frase que nosotros decimos cuando se levanta el Santísimo y el Santo Cáliz son las mismas palabras de Santo Tomás. Señor mío y Dios mío.
Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María, entonces, que nos ayude a desarrollar la fe que hemos recibido en el bautismo, a desarrollarla en las obras, lo que creemos en la inteligencia, saber que es verdadero, esperar además lo que Dios nos promete, buscar el cielo. Que nos ayude María Santísima a que el único fin de nuestra vida sea buscar el cielo, porque para eso fuimos puestos en este mundo, nada más. Y que con esa convicción profunda que da la fe empecemos a cumplir los mandamientos, a practicar las virtudes, a evitar el pecado. Si tenemos la desgracia de caer en él, pues volver a levantarnos, ir al médico del alma corriendo. Nos duele la pestaña y vamos al médico. Nos rompemos una uña, vamos al médico. Pobres médicos. Cometemos un pecado mortal y estamos un año sin confesarnos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se dan cuenta? Tenemos un cuidado del cuerpo que además se va a podrir y los van a comer los gusanos, que es impresionante. Y no cuidamos el alma. No cuidamos el alma que se va a perder para siempre. Pidámosle a Nuestra Señora entonces esa gracia, hijos míos, de ver que Dios puede curarnos, pero nosotros tenemos que saber y acercarnos a Él y decirle realmente: Dios mío, si quieres puedes, yo quiero, por eso me acerco a ti. Porque Dios siempre va a querer curarnos de la lepra, de nuestras miserias, de nuestros pecados, perdonarnos, hacernos caminar camino del cielo. El que no quiere es uno. Si este pobre leproso se hubiera quedado ahí sentado nada más lamentándose, hubiera pasado Jesucristo y ahí seguiría leproso. Pues así tenemos que hacer también nosotros, hijos míos, levantarnos de la lepra de nuestras miserias, ir a Jesucristo: Señor, límpiame, porque yo sé que tú puedes. Y dame la fortaleza para seguir adelante, porque además nadie dice que la vida es fácil. No está regalada. La vida es un combate, dice el santo Job en el Antiguo Testamento. Es una milicia. Todos los días hay oportunidades de salvarse o de condenarse. Todos los días el demonio va a venir a tentarnos. Es más, abrimos los ojos y él está preparado a ver cómo los abrimos para poder seguir tentándonos. Incluso a veces nos molesta en el sueño. Pero bueno, no importa, sabemos a dónde vamos. Pues con confianza y realmente con buen ánimo, ir sabiendo que estamos del lado del vencedor y que Él puede curarnos. Entonces a pedírselo, a encomendarnos a Dios siempre, siempre, siempre. Que Nuestra Señora haga de nosotros almas de fe operante, digamos así. De fe que vive. Y recuerden, el alma que vive en pecado mortal es un miembro muerto. Así que a procurar la gracia de Dios para que las virtudes teologales se puedan desarrollar en nosotros. Para que con la fortaleza, por la intercesión de la Santísima Virgen María, de estas grandes virtudes, del poder divino, llevando la cruz de cada día, después de atravesar el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.